Bien, repito, debido a la solicitud que se nos hizo, vamos a hablar acerca de corrientes eléctricas. Para entender corrientes eléctricas tenemos que ver primero cargas eléctricas, aunque entiendo que a lo mejor ese tema ya estaba, si lo habían entendido o no quedaban dudas, bueno, lo voy a tocar con la intención de que se vea desde el inicio de la temática. Les decía que todo lo de cargas eléctricas proviene precisamente de los átomos. En los átomos existen tres tipos de partículas que son electrones, protones y neutrones, cada uno con su tipo de carga eléctrica, que sería el neutrón es neutral, es decir, no posee o es cero su carga eléctrica. El electrón tiene carga eléctrica negativa y el protón tiene carga eléctrica positiva. ¿Cuánto tienen de esta carga eléctrica? ¿Cuántos coulombs tienen? Que es la unidad de medida para la carga eléctrica. Bueno, pues la cantidad de coulombs que tienen es 1.6 por 10 a la menos 19, que si lo viéramos escrito de manera normal, veríamos que es un 0, punto, luego 18 ceros después del punto y un 16. Es decir, es muy, 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 muy poquita la carga eléctrica que tienen. Y esa carga se le conoce como carga fundamental. Es la carga más pequeña que va a existir en la naturaleza. La diferencia que tienen el electrón y el protón son solamente el signo inicial del valor. Es decir, el electrón tiene menos 1.6 por 10 a la menos 19 y el protón tiene más 1.6 por 10 a la menos 19. Es la misma cantidad, la misma magnitud, pero en diferente sentido y por consecuencia tienen diferentes signos. Para poder obtener una carga más grande, lo que se hace es juntar muchos protones o muchos electrones y esto básicamente suma sus cargas. Así que si yo quiero saber cuántos electrones o cuántos protones se requieren para generar una carga en específico, no sé, 2 coulombs, 3 coulombs, menos 2 coulombs. Si son menos, lo que se está pidiendo por consecuencia, se utilizan electrones y si la carga que se busca es positiva, entonces se tendrán que utilizar protones. Para saber cuánto se necesita, yo tengo una fórmula muy sencilla que dice Q, de que es carga, es igual a N por E, donde N es la cantidad de electrones que se requieren o de protones que se requieren y E es la carga eléctrica fundamental, negativa o positiva, dependiendo si hablamos de protones o de electrones. Multiplicando eso, yo puedo saber cuánta carga se genera. Y si yo quiero calcular n, saber cuántos electrones o protones se requieren, pues simplemente despejo y digo que la carga dividida entre la carga fundamental, es decir, la carga que yo quiero conseguir dividida entre la carga fundamental, me dará la cantidad de electrones o protones que se requieren para conseguirla. De hecho, existen ejercicios en la plataforma. No lo estoy presentando, Sofía, lo voy a poner de una vez, ¿sale? Tienes razón, no se está presentando, lo vamos a poner una vez. Vamos a presentarlo. Dara y Marco, buenos días. Una pestaña, cargas eléctricas PDF. No nos está presentando porque, de hecho, está platicando nada más de la teoría. Pero estos son los ejercicios que estaba mencionando y aquí viene la fórmula para saber cuánta carga eléctrica se genera por un número específico de electrones o protones. Multiplico esa cantidad específica que tenga, no sé, tengo 400 electrones, ¿cuánta carga genera? Ah, bueno, pues tengo N, 400, y E es una constante que va a ser la carga fundamental. 1.6 por 10 a la menos 19, con negativo para electrones y positivo para protones. Los multiplico y obtengo la carga. En este caso, por ejemplo, de este ejercicio, lo que nos solicitan no es la carga, sino la cantidad de electrones que se requieren para conseguir una carga en específico. Dice que es menos un coulomb. Ahí reafirma que son electrones porque el valor es negativo. Lo que se hace es despejar, E está multiplicando y decimos, aunque no es lo correcto, que pasa dividiendo. Entonces, N es igual a la carga que estoy buscando obtener entre la carga fundamental. Y ya con eso consigo la cantidad de electrones o protones que se requieren para dicha carga. Realmente estos ejercicios no son muy complicados, pero si existiera alguna duda con respecto a ellos, podrían hacerla en cualquier momento y se les contesta. Recuerden, chicos, si ya pasó la temática y tienen alguna duda, no pasa nada. En mi caso, no sé los más maestros, asumo que también es lo mismo, pueden preguntarlo, no pasa nada. Si no se sienten en la comodidad de preguntarlo durante la clase porque les genera, no sé,
no quieren que sepan que no saben o que les da pena que piensen que no pusieron atención, no sé, cualquier cosa. Pues no pasa nada, me preguntan por Hanout y lo checo y contesto obviamente de manera anónima, ¿sale? Bien, entonces, esto en cuanto a los ejercicios. Aquí vienen varios ejercicios, tendrían que haber resuelto estos 4, habría que checar si los hicieron o no los hicieron, y si no los han hecho, todavía están a tiempo de hacerlos para que se pueda calificar y que les cuente para el segundo parcial. Eso en cuanto a un gran resumen de qué son las cargas eléctricas. Son estas cantidades de electrones o protones que se mueven en conjunto y que suman su carga fundamental entre ellos para obtener una carga eléctrica de mayor tamaño, ya sea negativa o positiva dependiendo del tipo de partícula que esté involucrada. En la electricidad, en la corriente eléctrica, esta que llega a nuestros domicilios y utilizamos para encender focos, cargar la computadora, cargar el celular, poner la lavadora, dejar el refri andando, etcétera, 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 lo que llegan es de manera muy escueta, o sea, muy resumida, vaya, es electrones, llegan electrones a través del cableado que con su carga eléctrica fundamental se suman entre sí y consiguen darnos una carga suficiente para que los equipos funcionen. Ahora vamos a hablar de cómo es que se mueve, a través de quién se mueve, etcétera, etcétera. Antes de hablar de eso, en nuestra temática viene algo que se llama campo eléctrico. Voy a cambiar la pantalla que comparto. Profe, no entiendo. ¿Qué no entiendes, Gina? Digo, no Gina, es Giovanni, sorry, es que no veo. ¿Qué parte? De cómo, lo que pasa es que cuando yo entré a ese tema, no sé si lo estaban viendo como ya a mitad, ya estaban a mitad del tema, Ajá, entonces obviamente cuando lo estaban haciendo, pues yo no entendía, entonces correcto. no sé si me podría, volver a explicar. Por supuesto, de lo que acabo de explicar, lo vuelvo a explicar, no pasa absolutamente nada. A ver, fundamentalmente estamos hablando de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas existen en los electrones y los protones. ¿Dónde están estos electrones y protones? En los átomos. Y bueno, ¿y dónde están esos átomos? Esos átomos conforman todo lo que existe. Toda la materia que existe, todo lo que tú puedes ver, inclusive lo que no puedes ver, está formado por átomos. Nosotros estamos formados por millones y millones de átomos. Entonces, toda la materia está formada por átomos. Eso es algo que podemos saber o que sabemos hoy en día. Todo esto viene la palabra viene desde la antigua Grecia, cuando Demócrito, uno de los filósofos, mencionaba que la materia estaba formada por partículas invisibles e indivisibles, es decir, que eran súper pequeñas y que no se podían separar en nada más pequeño, y lo llamó átomos. Eso perdura a través de los años. Ojo, su idea no fue la más importante en aquella época. Ya habíamos hablado precisamente de que hubo otros filósofos que mencionaban cosas diferentes. No recuerdo el nombre. Aristóteles creo que es el otro filósofo. Habría que checarlo. Que él menciona que todos estábamos formados por los 4 elementos y que eso era lo que conformaba la materia. Entonces, no era lo correcto, pero pues como él era más, digámoslo, era más importante o más popular, tenía más followers en Instagram básicamente, pues todos le hacían caso a él. Entonces, la idea de Aristóteles perdura y la de Demócrito no tanto. Pasan los años, llega la investigación científica y empezamos a darnos cuenta que este señor, ese griego, en la antigüedad, que aunque no tenía tantos seguidores, realmente sí tenía más razón en cuanto a lo que planteaba. Obviamente no tenía el concepto completamente correcto, pero pues tampoco tenía las herramientas para corroborarlo. Entonces, esto llegó muchos años después. Ahora, ya que sabemos que los átomos conforman todo, hemos descubierto que dentro de ellos existen unas partículas más pequeñas todavía, que son los electrones, los protones y los neutrones. Cada uno de ellos contiene una carga eléctrica diferente. El neutrón tiene una carga eléctrica de cero y se considera como neutro, ni positivo ni negativo, porque se encuentra justo en el medio de eso, que es el cero como unidad. De ahí tenemos también la carga eléctrica de los electrones, que es una carga eléctrica negativa, y la carga eléctrica de los protones, que es una carga eléctrica positiva. ¿Cómo podemos decir que algo es positivo o negativo? Bueno, realmente esto se da debido a que en la investigación científica se requiere dar sentido a las cosas. Y con ese sentido que se requiere dar,
se toman decisiones acerca de qué es positivo y qué es negativo. En física, muchas veces nos encontraremos con que está este sentido negativo y positivo, por ejemplo, con las fuerzas. Decimos, es que es una fuerza negativa. Bueno, pero no hay fuerzas negativas realmente. No existen tal cual en la naturaleza una fuerza negativa. Nadie te puede golpear con una tan fuerte, pero negativamente que te deje más guapo. No funciona así. ¿Qué significa la fuerza negativa? Simple y sencillamente que su dirección, es decir, hacia dónde se mueve, es contrario a lo establecido como positivo. Es decir, va hacia la izquierda o hacia abajo. En física, a la izquierda o hacia abajo, cuando hablamos de fuerzas o de vectores, se considera negativo, pero solamente es eso, la dirección que toman. Lo mismo pasa con las cargas. Se les tuvo que dar un valor negativo y positivo para poder diferenciarlas. Pero es un poquito nada más eso, no es que exista ahí como que vayan en contra de algo ni nada. Se les asignó un valor negativo o positivo dependiendo de sus características. Entonces, el electrón se le considera negativo y tiene un valor de 1.6 o más bien de menos 1.6 por 10 a la menos 19. Está en pantalla. Es este valor de aquí. Y el protón se le considera positivo, así que su carga es de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto de por 10 a la menos 19 significa que si nosotros quisiéramos imaginarnos o ver el número completo, sería 0. Luego dibujarías 18 ceros, 0.00000 hasta tener 18 ceros y luego el 1,6, es decir, un 16 al final. Y ese sería el valor real de la carga. Esta carga es la más pequeña que vas a encontrar en la naturaleza y se le considera o se le llama como carga fundamental. Cuando muchos electrones y protones se juntan, tenemos una carga mayor porque suman entre sí sus cargas para obtener una nueva carga final. En los ejercicios que están en pantalla me preguntan, por ejemplo, cuántos electrones se necesitan agregar a un cuerpo para tener menos un coulomb. ¿Cómo que agregar a un cuerpo? Bueno, los electrones que están en los átomos tienen niveles de energía. El átomo lo podemos imaginar como el sistema planetario, a lo mejor, donde hay un centro, un núcleo, donde están los protones y los neutrones, y están los planetas, este sería el Sol, y están los planetas alrededor girando y moviéndose alrededor del Sol. Bueno, pues alrededor del núcleo se mueven en sus diferentes órbitas los electrones. Estas órbitas tienen niveles de energía y mientras más energía tengan, pues también pueden estar más o menos aferrados a su órbita. Hay unas órbitas en las cuales los electrones se encuentran lo suficientemente alejados del núcleo como para sentir o ser capaces de alejarse de él, separarse de su átomo y viajar a otro átomo. Este movimiento, este movimiento de moverlo, mover electrones, es lo que a final de cuentas conocemos como electricidad, que es el movimiento o flujo de electrones. Pero no nada más pasa cuando tenemos electricidad directamente. Si tú tomas un globo y lo frotas contra tu cabello, se van a empezar a cargar eléctricamente tanto tu cabello como el globo. ¿Por qué se cargan eléctricamente? Porque al frotarlo le brindamos a los electrones la energía necesaria para separarse de sus átomos y viajar a otros. Uno de los dos cuerpos va a ganar electrones y el otro pues, los habrá perdido, porque para que alguien gane algo, alguien tuvo que perder algo. Entonces, supongo, no, no tengo la imagen aquí, pero vamos a suponer que el globo gana electrones. Por consecuencia, tu cabello perdió electrones. Y es por esto que ahora el globo tiene más electrones y se considera como cargado eléctricamente de manera negativa, porque tiene más electrones cuya carga es negativa. Tu cabello perdió electrones, así que ahora tiene más protones que electrones, por lo que se considera cargado eléctricamente de manera positiva. ¿Cómo que tiene más protones que electrones? Ah, algo que no había comentado esta vez es que en un átomo la cantidad de protones y de electrones son exactamente igual. Entonces tendrán una carga, los átomos tendrán una carga neutra, porque si tienen, supongamos, un solo electrón, pues tiene menos 1.6. Y tiene un solo protón, tiene más 1.6. Si yo sumo esos dos valores como son iguales, pero con signo diferente, tendrán cero. Entonces, como tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, se consideran como cargados eléctricamente de manera neutra. Pero el perder o ganar electrones debido a diferentes conceptos, como puede ser por frotarlo, por frotar dos objetos de materiales específicos, pues van a cargarse eléctricamente positivo o eléctricamente negativo, dependiendo si ganó o perdió electrones.
Y esta carga eléctrica que ganó el globo y que ganó tu cabello es lo que hace que si tú acercas o alejas más bien el globo un poco de tu cabello, el cabello se intenta ir hacia allá. ¿Por qué? Porque tienen las cargas contrarias, menos y más. Y las cargas se atraen entre sí. Las cargas eléctricas negativas se atraen con las positivas y se intentan alejar de las que son del mismo signo. Hasta aquí me voy explicando, chicos. Algo que no haya quedado claro. Profe, se le está trabando. Eh, Díganme los demás si se está trabando el audio. Oye, ¿no? Ok, no te preocupes, Kevin. Si sientes que el audio se está trabando, puede ser nada más que a lo mejor yo me quedé cayendo unos segundos o a lo mejor si tienes alguna problemática por ahí con la señal de internet. No te preocupes, tus compañeros mencionan que no se traba, lo cual no significa que ya te digan, bueno, pues no se trabó, ni modo, ¿no? Significa que en la grabación no debería estar este entrecorte que tú mencionas y podrás ver el video en cuanto se publique, ¿sale? Para esta parte donde se trabó o si se sigue trabando para ti, lo podrás revisar en el video, ¿ok? Entonces te encargaré que lo cheques para que lo que no hayas entendido lo puedas leer bien. Profe, ¿está hablando? Sí. Ok, Kevin no nos escucha. Pues puedes escribir, intentar solucionarlo saliendo de la llamada, volviendo a entrar. A veces esto lo soluciona, no siempre. Porque si es más profundo el problema de que tienes también. Eso también, si tienen un problema que está muy lejos del módem o hay muchas paredes entre ustedes y el módem, eso alenta la calidad del internet. Lo ideal es que se conecten por cable, chicos. Eso les va a dar una estabilidad mayor que estar en Wi-Fi o Wi-Fi o inalámbrico, como le quieran llamar, aunque estén cerca. Si están cerca, está bien, pero si están cerca y están con cable, está mejor. Bien. Eh, yo más o menos me expliqué en esta temática que acabo de platicar. Sí, profe, nada más una última duda La que y necesites, dime. de aquí en donde, bueno, donde dice, ¿cuál es la carga eléctrica de 120 protones? Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos, las fórmulas. Ahora la sustitución, de cómo le hizo exactamente aquí para sacar 1.92 volts. Y 1.92, ok. Ahí hay un errorcito, porque dice 1.92C10 y es por, debería haber una X ahí. No me había percatado. Pero bueno, te explico. Para sacar ese valor, realmente lo único que tuve que hacer es multiplicar los dos valores que están en pantalla, que uno es la cantidad de protones que se mencionan y otro es la carga fundamental que poseen esos protones. En este caso, como la multiplicación tiene valores muy pequeñitos, porque tienen 1.6 por 10 a la menos 19, lo que hago es usar mi calculadora porque va a ser mucho más fácil. ¿Se podría hacer a mano? Por supuesto que se podría hacer a mano, pero pues, nos tardaremos un poquitín más. La fórmula dice que la carga es igual a la cantidad de electrones o protones que yo considere, en este caso 120, por la carga fundamental, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Aquí se ve cómo tengo el 0.0000. Este es este mismo número, solo que en el 1.6 por 10 a la menos 19 es, pero es el mismo número. Entonces, si yo no tengo una calculadora científica, si no tenemos una calculadora científica a la mano, que la tienen porque pueden usar la de Google o la de la computadora, tendría que meter este número en lugar de este. En mi caso, mi calculadora pues, es científica y voy a usarlo. Y hago 120 por 1.6. Y en mi caso tengo una tecla que dice EXP, que se encuentra hasta abajo y en la última fila dice EXP. Se encuentra a la izquierda del igual. A la izquierda del igual hay una que dice ANS y luego está la de EXP. Cuando la presiono aparece una letra E en la pantalla, una letra E mayúscula. Y le pongo después menos 19. Hago la multiplicación y ya me da directamente el resultado, que es 1.92 por 10 a la menos 17 coulombs. Ahí, insisto, hay un error de dedo
puse 1.9C y es una X de por 10 a la menos 17. Menos 10, sí, menos 17. Eso significa que yo tendría 0.16 ceros y luego 192. Y ese sería el resultado de la cantidad de carga generada por 120 electrones. Casi O, nada. o sea, profe, que 120 lo multiplica por 1.6 y ya después lo con XP de la calculadora científica lo resta al 19 y ya nos da 0.0000 y 16. Pero, ¿cómo? ¿Por qué pone 1.92? C10 menos 17C. Ok, repito. Este número, el 1.6, si tu calculadora no es científica, no pasa nada. Pones este de aquí abajo. Te vas a tardar más y tienes que asegurarte que sean 18 ceros después del punto decimal. Pero se puede hacer. Si es científica, pues lo haces con este, ¿no? Y te voy a mostrar mejor para que no haya pierde. Vamos a interrumpir tantito la transmisión de esto. La transmisión. Y vamos a compartir eh, Google. A ver, vamos a poner Google calculadora. Para que veamos todos cómo es que se puede hacer en la calculadora de Google. Y no nos quede duda de que podemos llevarlo a cabo así en los demás ejercicios que haya cuando tengamos la necesidad. Aquí está. Yo tengo, aquí está la de XP, fíjate. XP. Entonces es 1.6, a ver si me deja escribir. 6, exponente, menos 19. Si doy Enter, Google lo que hace es que me lo da directamente pues, en método científico. Me dices, pues esto es igual a esto, no has hecho nada, ¿sale? Lamentablemente aquí no tiene tecla para cambiarlo a, a punto flotante o como le quieran llamar, que es método estándar de escribir números. Pero bueno, este valor, el 1.6 por 10 a la menos 19, en lugar de una E, puede haber un por 10. Esta E significa por 10, que es lo mismo que teníamos antes. Este valor lo multiplico por 120 y por 120. No, eran 200, ¿no? ¿Cuántos eran? No recuerdo cuántos electrones eran. Eran, sí, 120 protones por 120. Doy igual y ya me da directamente el 1.92 por 10 a la menos 17. La E recuerda que significa por 10. Esto significa que el número realmente se ve así. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 9, 2. Así. ¿Por qué? Porque este menos 17 significa que el punto decimal se mueve 17 veces a la izquierda. Se mueve una vez y ya tengo punto 192. Se mueve otra vez y tengo punto 0,192. Se mueve otra vez y dice 0.00. Entonces se va moviendo 17 veces hasta obtener este número. Esta es la cantidad de carga en coulombs que tenemos. ¿Por qué coulomb? Porque coulomb es la unidad de medida para las cargas eléctricas. Ah, ok, profe, gracias. No, de nada. Bien. Una ventana, no, cancelar. Esto en cuanto a cargas eléctricas, chicos, no sé si queda más o menos claro la temática de cargas eléctricas, qué son, dónde están y cómo podemos calcular los ejercicios de esta temática. ¿Más o menos o no queda claro? Pero me hablan todos al mismo tiempo que me abruma, suena como el silencio absoluto. Marcos dice que ya. Bueno, pero creo que Marcos habla de lo que están hablando en el chat. Ya no. Bueno, asumiré que su silencio absoluto es porque están anonadados de la cantidad de información que acaban de aprender. Guillermo, buenos días. Bien, prosigo entonces. Todo esto de cargas eléctricas es importante porque después viene otro tema que se llama campo eléctrico. Voy a compartir en pantalla, nos quedan pocos minutos, pero bueno, nos quedan 14 minutos, todavía nos queda bastante. Presentar una pestaña, campo eléctrico. Después de cargas eléctricas, nuestro tema fue campo eléctrico. Ese es el PDF que hicimos, vamos a explicarlo brevemente. Lo leemos. El campo eléctrico es la región que rodea una carga o conjunto de cargas eléctricas. En esta región, cualquier otra carga sentirá una fuerza de atracción o repulsión según su signo. Lo que les decía, las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas dependiendo de si ganaron o perdieron electrones. Y estas cargas o generan la misma atracción o repulsión que vemos en los imanes, por ejemplo.
Todos hemos visto que un imán puede jalar metal o que un imán puede acercarse, o más bien repelerse, no acercarse, cuando lo acercamos a otro, perdón, a otro imán. ¿Qué sucede ahí? Cuando un imán se acerca a otro, los imanes tienen dos polos, positivo y negativo. Todos los imanes tienen dos polos, positivo y negativo. Si tú partes un imán por la mitad, tu nuevo imán tendrá, los dos imanes que tengas ahora tendrán negativo y positivo ambos. Todo imán tiene los dos. Entonces, cuando yo acerco mi imán a otro imán, lo que sucede es que normalmente los polos que son iguales se van a repeler. Entonces, cuando mi positivo se acerca al positivo del otro imán, se van a intentar alejar. Y cuando el positivo de mi imán se acerca al negativo del otro imán, se van a intentar acercar, porque los polos contrarios se atraen y los polos iguales se alejan. Lo mismo pasa con las cargas iguales se repelen, se intentan alejar entre sí, y las cargas diferentes se acercan. Las iguales se alejan, las diferentes se acercan. Entonces, las iguales tienen una fuerza que se llama de repulsión, porque se repelen, y las diferentes tienen una fuerza de atracción, porque se atraen. Entonces, alrededor de toda carga eléctrica va a haber un campo eléctrico. Este campo es la zona en la cual si otra carga pasa por ahí, sentirá la fuerza de atracción o repulsión dependiendo del signo que posean. Aquí lo estamos representando con esta nube alrededor de una carga eléctrica y aquí vemos que si entra una carga eléctrica positiva, como la nube estaba generada por una carga eléctrica positiva, habrá una repulsión. Pero si pasa una carga eléctrica negativa, como la nube, insisto, es generada por una carga eléctrica positiva, lo que va a haber es una atracción. La fuerza de atracción o repulsión que experimenta una carga dentro de este campo dependerá de su posición. Es decir, depende de dónde se encuentren estas cargas, las que entraron, estará vinculado a qué tantos sienten atracción o repulsión. Y esta fuerza se le conoce como intensidad del campo eléctrico y varía en cada punto del campo. Es decir, la intensidad que existe en este campo eléctrico no es la misma en la periferia, es decir, alrededor, en el límite, que en la parte central. Para calcular la intensidad del campo eléctrico se utiliza la siguiente expresión matemática. F es igual a E por Q. La fuerza eléctrica es igual a la intensidad del campo eléctrico por la carga eléctrica. Esta es la fórmula inicial, la principal. De esta, para poder hablar de la intensidad del campo eléctrico, que es lo que estábamos platicando ahorita, tengo que despejar. Tengo Q del lado derecho estorbándome porque quiero dejar solita a la intensidad que es E. Y lo que hago es, como está multiplicando, divido todo esto entre Q y se elimina. Pero lo que hago de un lado del igual, lo tengo que hacer del otro lado del igual. Entonces F también queda dividido entre Q. Y me queda F sobre Q es igual a E, que es lo mismo que decir E es igual a F sobre Q. Y con esto yo puedo calcular la intensidad del campo eléctrico. Pero que tengo que conocer entonces la fuerza que siente la carga y la carga que está también pasando. Esos dos factores me van a ayudar a mí a poder conocer la intensidad del campo eléctrico. De este lado tenemos las unidades que se utilizan para cada uno. Fuerza eléctrica se mide en newtons, intensidad en newtons sobre coulomb. Tiene sentido, intensidad será en newtons de fuerza sobre coulombs de carga eléctrica. Y ahí, como acabamos de decir, carga eléctrica se mide en coulombs. Dice, una forma de representar el campo eléctrico es dibujando una serie de líneas las cuales representan la dirección que seguiría una carga positiva. En este caso, tenemos aquí, considerando una carga positiva, ¿qué sucede con estas de aquí? Vamos a acercarlo a ver si se ve. Aquí tengo una carga positiva y su campo eléctrico atrae a cargas negativas, perdón, y repele las positivas. Entonces, en este campo, si una carga positiva pasa, se sentirá alejado. Por eso tenemos unas flechas que salen, que apuntan hacia afuera. Y en la negativa, si una carga eléctrica se acerca y la carga que se acerca es positiva, sentirá una atracción. Por eso tenemos las flechas apuntando hacia el centro. Y después tenemos unos problemas. Taché estas palabras nada más porque eran redundantes. Entonces complicaban más entender el problema y realmente no eran necesarias ni esto ni esto. Ya no lo puedo quitar porque es un PDF. Y se determina la intensidad del campo eléctrico en un punto donde la carga de 0.1 coulombs experimenta una fuerza de 1 newton. Pasa una carga de 0.1 coulombs y está experimentando una fuerza de 1 newton. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de ese campo eléctrico? Pues como ya vimos antes, la fórmula es muy sencilla. Fuerza sobre coulomb
o fuerza sobre carga, mejor dicho, y tenemos el resultado, y tenemos la E es igual a la fuerza de 1 newton sobre 0.1 coulombs. Cuando yo divido entre un número que es inferior a los decimales, o inferior al 1, mejor dicho, mi respuesta será un número más grande que el que estaba yo dividiendo. Pues 1 entre 0.1 me da 10. ¿Por qué? Porque el punto 1 cabe 10 veces en el 1. ¿Y qué unidades son? Newton sobre Coulomb. Y es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. Dividir 1 entre 0.1. Decimos que 0.1 cabe 10 veces en 1. Entonces el resultado es 10 Newton sobre Coulomb. Luego dice, determina la intensidad del campo eléctrico de la carga de 0.1 coulombs del problema anterior, misma carga, experimenta una fuerza de 0.5 newtons. Ah, ok, ahora experimenta una fuerza más pequeña. Como experimenta una fuerza más pequeña, significará que la fuerza también, o la intensidad del campo eléctrico también será más pequeña. Tenemos carga 0.1 coulombs, fuerza 0.5 newtons, y la intensidad del campo eléctrico no lo conozco, pero se calcula F sobre Q. F es 0.5, que sería la fuerza que tiene o que experimenta la carga, y la carga que está experimentando esa fuerza es 0.1 coulombs. 0.5 entre 0.1, 0.1 cabe 5 veces aquí arribita, así que es igual a 5. ¿Qué unidades? Newton sobre Coulomb. Sé que voy hablando un poquito rápido, chicos, pero no me preocupa mucho porque se está grabando. Podrán verlo las veces que lo necesiten. Lo voy a poner en la plataforma como copiado del link de Drive, pero como ya me han dicho varias personas que a veces no les carga, lo vamos a subir también a YouTube, al canal de la clase, para que puedan verlo en cualquier momento sin mayor problemática. Hasta ahorita no he tenido ninguna queja de que no se vean en YouTube, así que nada más que tardan en cargar. Mi internet no es el mejor del mundo, lamentablemente. Bien, esos serían los ejercicios que se vieron en cargas eléctricas. Aquí abajo tenemos... no, en ese documento no. Se pusieron otros en otro documento. Y luego hablábamos de ya energía eléctrica. Y la energía eléctrica potencial se debe a la posición de una carga, dice aquí. A ver, la energía eléctrica tiene varios conceptos básicos, que uno de ellos, así que me preguntaban al inicio, que es corriente eléctrica. El otro sería voltaje eléctrico o potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico, perdón, y resistencia eléctrica, que son parámetros súper importantes en el tema de energía eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Para finiquitar, yo creo que con esto terminamos la clase. Para finiquitar el repaso de hoy, y ojo, lo continuamos el día lunes, porque no he terminado de explicar la parte que me preguntaron. Kevin, lo checamos, no te preocupes, no nos quedamos aquí. Nos quedaríamos aquí por hoy porque pues termina su clase, tienen que ir a otra. Pero uno, puedes ir revisando el material y el lunes, aunque lo hayas revisado, claro que sí, yo. Aunque lo hayas revisado, lo vamos a platicar. Sí, ahorita se los dejo. El canal, Física Virtual. Ahí estamos empezando a subir. Eso es apenas yo, ¿eh? Estamos empezando a subir. Empezamos con la práctica de densidad que hicimos con los materiales y ahí venían dos videos donde explicaba qué es lo que había que hacer por si no les había quedado claro en la clase o por si no habían entrado a la clase y lo querían hacer después, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a subir todos los repasos también ahí y todas las explicaciones que se graben las vamos a subir ahí para que les queden a ustedes. No es necesario verlo, no es obligatorio, es para quien quiera. Bien. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues como ya dijimos que la carga son los electrones o los protones, que ellos dos tienen carga. Y ya hablábamos de que los electrones se pueden separar de sus átomos. La corriente eléctrica no es otra cosa que cientos, miles o millones de electrones viajando, separándose de sus átomos y viajando a través de un material conductor. No significa que si un electrón entra en un cable conductor de, no sé, 2 kilómetros, ese sea el electrón que salga en ese momento, porque ojo, viajaron súper rápido. Pero no significa que ese sea el electrón que salga, significa que ese movió a otro y ese otro a otro y a otro y a otro y se genera una reacción en cadena y se van empujando entre sí. Y del otro lado del cable saldrá otro electrón diferente al que entró en ese momento, pero eventualmente seguirá el flujo y el electrón que entró también terminará saliendo. Ese flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica y es lo que utilizamos nosotros para poder hacer un uso correcto o emplear la mayoría de los dispositivos que tenemos ya hoy en día. Casi todo es eléctrico o electrónico, y sea eléctrico o electrónico significa
que utiliza electricidad. Solamente varía el tipo de electricidad que utiliza, ya que tenemos dos tipos de corrientes eléctricas que serían corriente directa y corriente alterna. Y cerramos con eso, chicos. La corriente eléctrica entonces es el flujo de electrones a través de un conductor y se mide en amperes o amperios o amperes, como lo quieran llamar. Tu letra que lo representa es la letra A mayúscula y a partir de ahí comenzaremos el día lunes a platicar otra vez. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ahora es cuando. Si no lo quieren hacer por aquí, lo hacemos en Hangout. Ustedes deciden.